La noche de la cena familiar estaba marcada por el bullicio de la feria de abril. Las luces brillantes y la música flamenca resonaban en el aire, creando un ambiente festivo que contrastaba con mis nervios. Era la primera vez que conocía a la familia de mi esposo, y aunque me había preparado mentalmente para el evento, no podía evitar sentirme un poco fuera de lugar. Al llegar a su casa, el aroma de las tapas recién hechas me envolvió. Jamones colgaban del techo, y una gran mesa estaba dispuesta con platos típicos como tortilla española y gazpacho. La calidez del hogar me sorprendió, las risas y los abrazos eran contagiosos. La familia parecía unida, algo que siempre había admirado en ellos. Sin embargo, en mi interior, una voz me decía que nunca encajaría del todo. Mientras me presentaban a cada miembro de la familia, noté que había una chispa especial entre mí y el hermano de mi esposo. Era un hombre carismático con una sonrisa que iluminaba el lugar, y una risa contagiosa que resonaba entre los demás. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia. Cada vez que lo hacía, sentía un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. No era solo atracción, había algo más profundo. La conversación fluía fácilmente entre los demás, pero yo luchaba por encontrar mi lugar en medio de tantas historias compartidas. La familia hablaba sobre anécdotas pasadas y tradiciones familiares mientras yo escuchaba atentamente, intentando absorber cada detalle para no parecer distante. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que el hermano de mi esposo se acercaba más a mí. En un momento dado, durante una pausa entre risas y brindis por la feria, él se inclinó hacia mí y susurró algo sobre lo hermosa que era Sevilla en esta época del año. Su voz suave contrastaba con el bullicio a nuestro alrededor. Sentí como un calor inesperado se apoderaba de mí mientras respondía con una sonrisa tímida. Aquel instante se sintió como un secreto compartido en medio de una multitud. La cena continuó con anécdotas divertidas sobre travesuras familiares y recuerdos entrañables. En algún momento él tomó mi mano brevemente para pasarme un plato lleno de gambas al ajillo. Esa pequeña conexión hizo que mi corazón latiera más rápido, no era solo un gesto amable sino algo más cargado de significado. A medida que la noche avanzaba y las copas se llenaban nuevamente con vino tinto local, sentí como los nervios comenzaban a desvanecerse. La calidez familiar me envolvía cada vez más, incluso logré compartir algunas historias sobre mis propias tradiciones familiares sin sentirme juzgada. Era como si poco a poco comenzara a formar parte de esa familia tan acogedora. Sin embargo, no podía ignorar el creciente interés del hermano hacia mí. Cada vez que nuestras manos se tocaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban fugazmente, había una tensión palpable en el aire. Intenté desviar mis pensamientos hacia lo positivo, estaba allí para conocerlos mejor y fortalecer mis lazos familiares. Mientras todos reían por una broma contada por uno de los primos, él se inclinó hacia mí nuevamente y dijo: «No te preocupes si no te sientes completamente cómoda, todos hemos estado ahí alguna vez». Sus palabras resonaron en mí como si estuvieran tocando una fibra sensible. Era cierto que ser nueva en una familia siempre traía consigo inseguridades. El ambiente festivo continuó hasta bien entrada la noche. Las conversaciones giraban en torno a planes futuros para la feria y recuerdos compartidos del pasado. En ese momento tan distendido, sentí como las barreras entre nosotros empezaban a desvanecerse lentamente. A medida que nos acercábamos al final de la cena, él sugirió salir al patio para disfrutar del aire fresco y ver las luces brillantes desde allí. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba ese respiro después de tantas emociones acumuladas durante la velada. El patio estaba adornado con farolillos coloridos que parpadeaban suavemente bajo el cielo estrellado. El sonido lejano del flamenco seguía sonando mientras nos quedábamos allí hablando sobre trivialidades al principio, nuestros lugares favoritos en Sevilla y los mejores bares para tapas. De repente nuestra conversación tomó un giro más personal cuando él compartió su experiencia sobre sentirse fuera de lugar en reuniones familiares también. Me sorprendió su vulnerabilidad. Parecía tan seguro durante toda la cena, pero ahora era evidente que también tenía sus propias inseguridades. Ese momento fue mágico, sentí como nuestras almas se conectaban profundamente mientras hablábamos sobre nuestras luchas personales dentro del contexto familiar.
Sin darme cuenta del tiempo transcurrido ni del ambiente festivo alrededor nuestro, estábamos sumidos en nuestra propia burbuja. Sin embargo, cuando nuestras manos se encontraron nuevamente al intentar alcanzar un vaso vacío sobre la mesa cercana, algo cambió en el aire entre nosotros. Miradas intensas llenaron ese espacio limitado donde estábamos parados juntos bajo las luces titilantes. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Nuestros ojos se encontraron con tal intensidad que perdí completamente el hilo de mis pensamientos racionales. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos aún más hasta casi tocar nuestros labios. Justo antes del contacto perfecto escuchamos risas provenientes del interior. Eso nos hizo retroceder instantáneamente como si hubiéramos sido sorprendidos robando un beso prohibido bajo las estrellas. Regresé rápidamente al interior junto con él tratando de ocultar cualquier señal visible sobre lo ocurrido fuera mientras intentábamos retomar nuestras posiciones originales entre los demás miembros familiares sin levantar sospechas ni incomodidades adicionales, por lo sucedido segundos antes. La noche continuó llena de risas y complicidad silenciosa entre nosotros dos mientras tratábamos desesperadamente mantener las apariencias intactas ante aquellos ojos curiosos observándonos desde todos lados. La cena continuó con un ambiente de alegría y risas, pero la tensión entre él y yo se volvió palpable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa parecía encenderse, un recordatorio de lo que había sucedido fuera. Intentaba concentrarme en las conversaciones familiares, pero mi mente divagaba hacia esos momentos robados, hacia el roce furtivo de nuestras manos. La familia de mi esposo era cálida y acogedora. Los relatos sobre anécdotas pasadas y risas compartidas llenaban la habitación. Me sentía afortunada por ser parte de ese momento, aunque una parte de mí luchaba con la culpa que comenzaba a surgir. La idea de traicionar a mi esposo me atormentaba, pero había algo en el que me atraía con una fuerza incontrolable. Mientras servían el postre, él se inclinó hacia mí. ¿Te gustaría dar un paseo por el jardín después? Su voz era suave, casi un susurro entre la algarabía familiar. Asentí sintiendo como el corazón latía con más fuerza en mi pecho. Sabía que no debía dejarme llevar por impulsos, pero la curiosidad y el deseo eran difíciles de ignorar. El jardín estaba iluminado tenuemente por luces colgantes que brillaban como estrellas. Caminamos juntos entre las flores, disfrutando del aire fresco de Sevilla y del murmullo lejano de la fiesta familiar. La conversación fluyó naturalmente, descubrimos intereses comunes en la música y el arte. Hablamos sobre la Feria de Abril, sobre las tapas que ambos amábamos y cómo Sevilla siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Siempre he pensado que hay algo mágico en esta ciudad, dijo él mientras se detenía para observarme. Es como si cada rincón tuviera su propia historia. Su mirada era intensa, como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Sí, respondí sin poder evitar sonreír. Cada vez que vengo aquí, siento que hay tanto por descubrir. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. La conversación se tornó más personal a medida que compartíamos recuerdos de nuestra infancia y sueños no cumplidos. Las risas se volvieron menos frecuentes y los silencios más significativos. En un momento de vulnerabilidad compartida, me encontré deseando acercarme más a él. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un instante fugaz pero electrizante que dejó una marca indeleble en mi memoria. El roce suave de sus labios contra los míos desató una corriente de emociones reprimidas durante demasiado tiempo. El beso fue breve pero intenso, ambos retrocedimos rápidamente como si nos hubieran sorprendido en un acto prohibido. La realidad nos golpeó con fuerza, recordándonos lo arriesgado que era lo que acabábamos de hacer. Nos miramos fijamente durante unos segundos antes de reanudar nuestra conversación con risas nerviosas. Regresamos al interior con el corazón aún acelerado y las mejillas sonrojadas. La cena continuaba animada, nadie parecía haber notado nuestra ausencia prolongada ni la tensión palpable entre nosotros dos. Sin embargo, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. A medida que avanzaba la noche, las interacciones familiares se volvieron más complicadas para mí. Intentar actuar como la esposa perfecta resultó ser un desafío mayor del esperado mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios dentro de mí.
Las historias familiares seguían fluyendo junto al vino tinto, cada sorbo me hacía sentir más ligera y más atrapada al mismo tiempo. Mi esposo reía junto a sus hermanos mientras yo trataba de mantener una sonrisa en mi rostro, sintiendo como mi mente vagaba hacia aquel beso furtivo. El hermano seguía lanzándome miradas cargadas de significado cada vez que nuestros ojos se encontraban en medio del bullicio familiar. Era difícil concentrarse cuando sabía lo que había entre nosotros. Cada risa compartida con su familia se sentía como una traición silenciosa hacia mi esposo. No podía dejar de pensar en lo arriesgado que era todo esto, si alguien llegara a enterarse. El miedo se mezclaba con la emoción, ambos sentimientos me mantenían despierta esa noche mientras todos dormían profundamente bajo el mismo techo familiar. Finalmente llegó el momento del adiós, después de muchas horas compartidas y conversaciones llenas de risas y complicidad silenciosa. Cada uno comenzó a despedirse mientras yo trataba desesperadamente mantenerme firme ante mis sentimientos encontrados. Él fue el último en irse al llegar su turno para partir. Antes de salir por la puerta principal me miró intensamente una vez más y dijo: «Haremos esto otra vez». Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras cargadas de promesas ocultas. Sí, respondí casi sin pensar mientras cerraba los ojos brevemente para absorber ese momento fugaz antes de regresar al ruido familiar detrás mío. La noche terminó dejando tras ella un rastro confuso entre lealtad y deseo insatisfecho. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, había algo nuevo flotando en el aire a mi alrededor mientras intentaba seguir con mis rutinas diarias como si nada hubiera cambiado realmente desde aquella cena familiar reveladora e inesperada. Las imágenes del jardín seguían danzando en mi mente, su mirada intensa, nuestro beso furtivo. Todo aquello parecía tan real pero también tan distante al mismo tiempo, ahora rodeada nuevamente por las paredes familiares donde todo parecía normal e inalterado. Sin embargo, sabía muy bien dentro mío que nada sería igual después del beso compartido bajo las luces del jardín, aquella noche mágica llena tanto de posibilidades como peligros ocultos esperando ser descubiertos. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz, o quizás simplemente decidiera dejarme llevar por este nuevo camino lleno tanto incertidumbre como emoción desconocida. La cena continuaba en un ambiente festivo, pero una presión invisible se cernía sobre mí. Los murmullos de la familia, las risas y los brindis parecían resonar de manera diferente en mis oídos. Cada bocado de la deliciosa paella que servían me sabía a culpa, un recordatorio constante del secreto que compartía con el hermano de mi esposo. Intentaba mantener una sonrisa en mi rostro, pero la tensión en mi estómago crecía. Me senté entre mi esposo y su hermana, tratando de participar en las conversaciones sobre anécdotas familiares y recuerdos de la infancia. Sin embargo, cada vez que miraba al hermano, el corazón me latía más rápido. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, un fuego que no había sentido en años. La conexión entre nosotros era innegable y cada palabra intercambiada se sentía cargada de significado. Mientras el resto de la familia hablaba sobre planes para la feria de abril, él se inclinó hacia mí y susurró: «¿Te gustaría bailar esta noche?». La pregunta me tomó por sorpresa. El ritmo del flamenco sonaba suave desde el salón contiguo. Acepté con un ligero movimiento de cabeza, sintiendo como las miradas curiosas se centraban en nosotros. La idea de bailar juntos me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Nos levantamos y nos dirigimos hacia el pequeño espacio donde otros ya se movían al compás del baile. Mis pies parecían moverse solos mientras él tomaba mi mano con firmeza. Al principio los pasos eran torpes, pero pronto encontramos un ritmo que nos conectó aún más. En ese momento todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos. La música nos envolvía como un abrazo cálido y familiar. Nuestros cuerpos se acercaron más mientras girábamos y girábamos bajo las luces tenues del jardín. La risa y la alegría a nuestro alrededor se desvanecieron hasta convertirse en un eco distante. Era como si estuviéramos en nuestro propio mundo secreto. Cuando la canción terminó, me encontré respirando pesadamente con los ojos fijos en los suyos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida que iluminó lo que había comenzado esa noche. En ese instante sentí que había cruzado una línea invisible entre el deber y el deseo.
Sin embargo, la realidad no tardó en regresar a mí como una ola fría. Miré a mi alrededor, nadie parecía haber notado nuestro momento robado, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien sospechara algo. Regresamos a la mesa justo cuando mi esposo levantaba su copa para brindar por nosotros. Por nuestra familia, dijo con una sonrisa radiante mientras todos levantaban sus copas al unísono. Salud, respondí con voz temblorosa, sintiendo como cada palabra era un recordatorio del papel que debía desempeñar esa noche, la esposa perfecta ante los ojos de todos. A medida que avanzaba la cena, intenté concentrarme en las historias familiares compartidas y los chistes típicos que hacían reír a todos a carcajadas. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban bajo la mesa o al otro lado del mantel blanco, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. La cena llegó a su fin con postres tradicionales como flan casero y torrijas bañadas en miel. Mientras todos disfrutaban del café después de comer, escuché murmullos sobre un secreto familiar que había estado oculto durante años, algo relacionado con decisiones pasadas que habían marcado a toda la familia. Parece ser que hay más historia detrás de lo que todos conocemos, comentó uno de los primos con tono intrigante mientras miraba hacia el hermano de mi esposo. El ambiente cambió sutilmente, las risas comenzaron a desvanecerse mientras todos esperaban expectantes algún tipo de revelación. Es hora de contarles sobre lo ocurrido hace años, dijo él finalmente con voz grave, rompiendo el silencio incómodo que llenaba el aire. Los ojos se volvieron hacia él mientras comenzaba a relatar una historia familiar llena de traiciones y decisiones difíciles. Su voz resonaba fuerte y clara mientras hablaba sobre promesas rotas y amores perdidos, cada palabra parecía marcar un nuevo compás dentro del latido acelerado de mi corazón. Sentí como el peso del momento caía sobre mí como una sombra pesada, cada detalle revelado hacía eco dentro mío, resonando con mis propias luchas internas. Mientras escuchaba atentamente su relato lleno de emociones crudas e historias olvidadas por muchos años, comprendí cuán frágil era realmente nuestra vida familiar construida sobre secretos ocultos. Cuando finalmente terminó su relato dramático, hubo un silencio tenso antes de que alguien rompiera el hielo con una risa nerviosa seguida por otro brindis para aliviar la carga emocional del momento compartido. Sin embargo, aunque intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado esa noche mágica llena tanto de posibilidades como peligros ocultos esperando ser descubiertos, no podía dejar escapar lo sucedido entre nosotros dos bajo las luces titilantes del jardín. Al final de la velada familiar, cuando todos comenzaron a despedirse y los abrazos comenzaron a fluir nuevamente entre los miembros presentes, sentí como él se acercó sigilosamente hacia mí una vez más antes de salir por la puerta principal junto a su familia. Esto no ha terminado, murmuró muy cerca de mi oído mientras nuestras manos se rozaban brevemente antes de separarnos completamente ante las miradas curiosas e inocentes alrededor nuestro. Esa noche regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora dentro mío, confusión por lo vivido junto al deseo creciente por explorar aquello tan desconocido. ¿Sería posible seguir adelante sin mirar atrás? Los días siguientes fueron complicados, vivía atrapada entre dos mundos, uno donde era simplemente la esposa dedicada y otro donde existía este nuevo deseo ardiente por descubrir qué significaría realmente dejarme llevar por esta conexión inesperada. Al final decidí encontrarme nuevamente con él al caer la tarde días después. Pasamos horas hablando acerca del futuro sin preocuparnos demasiado por lo sucedido aquella noche mágica hasta ahora. Pero cuando llegó el momento decisivo para despedirnos nuevamente, nuestros labios se encontraron otra vez dejando claro lo inevitable, esto apenas comenzaba. La tarde se deslizaba con una calma inquietante. El aire de Sevilla, impregnado de aromas a tapas y flores, parecía burlarse de la tormenta emocional que se agazapaba en mi interior. Había decidido que debía dar un paso atrás y evaluar lo que había comenzado entre nosotros, pero la atracción era un fuego difícil de extinguir. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, recordé nuestras conversaciones. Cada palabra compartida había tejido un vínculo que crecía más fuerte con cada encuentro. La culpa se instalaba en mi pecho como una sombra oscura, pero no podía ignorar el deseo que me empujaba hacia él. Esa noche, mientras la feria de abril iluminaba el cielo con sus luces brillantes y música festiva, sentí que todo lo que había construido se tambaleaba al borde del abismo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su teléfono. Su rostro mostraba signos de cansancio,
la rutina había hecho mella en él. Me saludó con un beso en la frente, una muestra de cariño habitual, pero esa noche todo me parecía distante. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero yo sabía que había algo oscuro bajo la superficie. ¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?, preguntó él con entusiasmo. No estoy segura, respondí evasivamente. Quizás prefiera quedarme en casa. Él frunció el ceño y continuó hablando sobre los planes familiares para el evento. Mientras él hablaba, mi mente divagaba hacia el hermano de mi esposo y nuestro pacto silencioso. Esa conexión inquebrantable me llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Los días siguientes pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada vez que nos veíamos, esa chispa entre nosotros se encendía con más fuerza. Una tarde después del trabajo decidí volver a encontrarme con él. Pasamos la noche juntos en un pequeño bar local donde las tapas eran exquisitas y los vinos dulces hacían olvidar las preocupaciones del mundo exterior. La risa y las miradas cómplices nos rodeaban como un manto cálido. Sin embargo, no todo era perfecto. Durante nuestra cena clandestina, noté como uno de los primos de mi esposo nos observaba con atención desde la barra del bar. Su mirada intensa parecía escudriñar cada gesto compartido entre nosotros. El corazón me latía desbocado mientras intentaba mantenerme tranquila. ¿Crees que alguien sospecha?, le pregunté en voz baja mientras nos retirábamos al baño para hablar sin ser escuchados. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros. Pero deberíamos tener cuidado. La tensión creció entre nosotros mientras regresábamos a nuestras vidas cotidianas. El miedo a ser descubierto se convirtió en una sombra constante que acechaba cada momento compartido. Una noche particularmente cargada de emociones decidimos salir a caminar por las calles iluminadas de Sevilla después de cenar juntos nuevamente. La música vibrante de la feria resonaba a lo lejos, las risas y los gritos festivos parecían burlarse del secreto que llevábamos dentro. ¿Y si solo dejamos todo esto atrás?, sugerí repentinamente mientras caminábamos junto al río Guadalquivir. Él me miró sorprendido por un instante antes de responder: no puedo dejarte ir así como así. La sinceridad en su voz me sorprendió, sentí una mezcla extraña entre alivio y temor al mismo tiempo. Nos detuvimos junto al agua reflejante y nuestras manos se encontraron lentamente, como si fueran imanes irresistibles. Pasamos la noche juntos después de ese paseo, era como si el tiempo se detuviera por completo mientras nuestros corazones latían al unísono. En ese momento olvidé las consecuencias, solo existía nuestro deseo compartido. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, la realidad regresó con fuerza aplastante. La culpa me envolvió como una niebla espesa, sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida sin enfrentamientos dolorosos por venir. Mientras desayunábamos juntos en silencio, mis pensamientos estaban lejos de allí, imaginando cómo sería enfrentar a mi esposo si alguna vez llegara a enterarse de nuestra relación secreta. El miedo crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Cuando finalmente regresé a casa esa mañana, encontré a mi esposo esperando ansiosamente noticias sobre su familia. Algo le inquietaba profundamente. Su mirada inquisitiva hizo que mi corazón se acelerara aún más cuando comenzó a hacer preguntas sobre mis días recientes. ¿Todo bien contigo? Te he notado distante, comentó él mientras servía café en 2 tazas humeantes. Sí, solo he estado ocupada, respondí intentando sonar despreocupada mientras luchaba contra el remordimiento creciente dentro mío. En ese momento supe que no podría mantener esta fachada por mucho más tiempo. Algo debía cambiar antes de que alguien descubriera nuestro secreto, o antes de perderlo todo para siempre. Esa tarde decidí visitar nuevamente el bar donde solíamos encontrarnos. Necesitaba hablar con él sobre lo sucedido y cómo podíamos avanzar sin ser atrapados por nuestra propia red emocional. Al llegar allí vi su figura esperándome impacientemente cerca del mismo rincón donde solíamos compartir risas y secretos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté apenas llegué junto a él sin poder ocultar mi preocupación creciente. No sé, pero debemos ser cautelosos, respondió él mientras miraba alrededor nerviosamente como si cada cliente fuera un posible testigo del amor prohibido que habíamos cultivado bajo el manto oscuro del secreto familiar.
A medida que hablábamos sobre nuestros planes futuros y cómo podríamos seguir adelante sin levantar sospechas innecesarias, sentí nuevamente esa conexión intensa entre nosotros, era imposible ignorarla aunque quisiera hacerlo. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber encontrado una solución viable para mantenernos alejados del peligro inminente, un miembro cercano comenzaría a sospechar algo, entró en escena otra posibilidad, ¿y si esto ya había ido demasiado lejos? Con cada palabra intercambiada sentía como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar hacia una conclusión inevitable e insostenible. ¿Sería este el final, o apenas el comienzo? El día siguiente a la cena, me desperté con una sensación de inquietud que no me abandonaba. Miré a mi alrededor, la casa aún dormida y silenciosa, y comprendí que no podía seguir así. La presión de vivir en dos mundos se sentía cada vez más pesada. Mi esposo había comenzado a notar cambios en mi comportamiento, lo cual era inevitable. Me sondeaba con preguntas sutiles, como si intentara descifrar un misterio que no podía comprender. ¿Te encuentras bien?, preguntó una mañana mientras preparábamos el desayuno. Su mirada era de preocupación genuina, pero yo solo podía pensar en la otra vida que había comenzado a construir en secreto. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando sonreír con naturalidad. Pero la sonrisa se sentía forzada y vacía. Los días pasaban y las interacciones con el hermano de mi esposo se volvían más frecuentes, aunque siempre bajo el velo del secreto. Un encuentro casual en un bar local me llevó a descubrir más sobre la familia de mi esposo. La conversación fluía entre tapas de jamón ibérico y vino tinto. Era fácil perderse en las historias familiares que compartían entre risas. Siempre pensé que eran un poco cerrados, le comenté al hermano mientras brindábamos por la salud de los presentes. Él sonrió, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. A veces es difícil abrirse cuando hay tanto peso en la historia familiar. En ese momento sentí que había más que solo un secreto compartido entre nosotros, había una conexión genuina que iba más allá del deseo físico. Pero esa conexión también traía consigo un torrente de emociones conflictivas. La culpa me acechaba como una sombra y cada risa compartida se sentía como una traición a mi esposo. Una tarde, mientras caminábamos por las calles adoquinadas de Sevilla después de haber disfrutado de unas tapas, nos encontramos con una familia del barrio celebrando un cumpleaños al aire libre. Las luces brillaban y la música flamenca llenaba el ambiente. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿No te gustaría ser parte de algo así?, preguntó él con voz suave. Algo sin secretos ni mentiras. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Qué significaba realmente ser parte de algo? La idea me asustaba y atraía al mismo tiempo. De repente vi a mi esposo cruzar la calle hacia nosotros desde la dirección opuesta. Mi corazón se detuvo por un instante mientras pensaba rápidamente en cómo actuar para no levantar sospechas. Hola, cariño, le dije tratando de sonar despreocupada mientras él se acercaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó él mirando al hermano con desconfianza evidente. Solo disfrutando del buen tiempo, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. El momento se volvió tenso, las miradas intercambiadas entre ellos parecían cargadas de significado oculto. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra situación, cualquier pequeño desliz podría desmoronarlo todo. Mi esposo propuso ir a casa para preparar la cena juntos, y aunque me resistí por un momento, sabía que no tenía otra opción. La realidad siempre volvía a encontrarme cuando menos lo esperaba. Esa noche, mientras cocinábamos juntos en nuestra cocina luminosa y acogedora, noté cómo su mirada se posaba sobre mí con curiosidad e incertidumbre. ¿Hay algo que quieras contarme?, insistió nuevamente mientras picaba verduras con cuidado. No hay nada, respondí casi automáticamente mientras mis manos temblaban ligeramente al manipular el cuchillo. La tensión se hizo palpable entre nosotros, cada palabra parecía cargar un peso significativo. Y aunque traté de mantenerme firme ante su escrutinio, sabía que estaba perdiendo terreno rápidamente. Al día siguiente decidí visitar el mercado para distraerme y quizás comprar algunos ingredientes frescos para preparar algo especial para mi esposo esa noche. Mientras recorría los puestos coloridos llenos de frutas y verduras frescas, me encontré pensando en el hermano nuevamente.
Un encuentro inesperado ocurrió cuando lo vi pasar cerca del puesto donde estaba comprando naranjas. Nuestros ojos se encontraron y sentí como el mundo exterior desaparecía por un momento, todo lo demás dejó de importar mientras nos acercábamos uno al otro sin pensar en las consecuencias. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con una sonrisa traviesa en su rostro. «Vine a comprar algunas cosas», respondí mientras intentaba mantener el tono ligero aunque mi corazón latía desbocado. «Quizás deberíamos hablar», sugirió él sin apartar su mirada intensa de la mía. Mi mente luchó contra mis deseos internos, sabía que era arriesgado pero también excitante explorar esa conexión aún más profunda entre nosotros. Así fue como terminamos encontrándonos detrás del mercado, donde las sombras ofrecían cierta privacidad lejos del bullicio del lugar. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por ningún tipo de barrera o compromiso previo. Compartimos historias sobre nuestras infancias y sueños olvidados, cada risa resonando como un eco familiar pero prohibido al mismo tiempo. Pero justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodos hablando sobre nuestros anhelos ocultos, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Era uno de los primos cercanos del hermano quien nos miró con una expresión mezcla de sorpresa e incredulidad antes de fruncir el ceño al vernos juntos tan cerca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él abruptamente antes de girarse hacia mí con desconfianza creciente en sus ojos oscuros. El aire pesado cargado de tensión nos envolvió instantáneamente. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora estaba expuesta ante alguien ajeno a nuestro secreto compartido. Solo estábamos hablando, traté de explicarme rápidamente, pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí misma ante su mirada acusadora. El primo miró alternativamente entre los dos antes de dar media vuelta abruptamente y alejarse hacia donde habían llegado momentos antes. Su silencio gritando advertencias sobre los peligros inminentes que acechaban tras cada esquina oscura donde decidíamos encontrarnos nuevamente. La realidad regresó golpeándome con fuerza. No solo estaba arriesgando mis propios sentimientos sino también poniendo en peligro toda la estructura familiar construida cuidadosamente durante años. La cena familiar avanzaba con un aire de alegría y risas, pero dentro de mí, una tormenta de emociones se desataba. La discusión sobre la próxima feria de abril se tornó intensa, y las viejas rencillas comenzaron a salir a la superficie. Comentarios sobre pasadas decepciones y elecciones familiares resonaban en el aire, llenando el ambiente con un peso palpable. Mientras los demás hablaban, mi mente divagaba hacia el hermano de mi esposo, quien se encontraba a mi lado, observando la escena con una mezcla de interés y preocupación. «No puedo creer que todavía estemos hablando de eso», dijo uno de los primos, rompiendo el hilo tenso de la conversación. Su voz era un eco del resentimiento que había estado latente durante años. «Las cosas no son tan simples», respondió el hermano de mi esposo, su tono firme pero conciliador. «Todos hemos tomado decisiones difíciles». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Miré al hermano, notando cómo sus ojos se fijaban en mí por un instante más largo del habitual. En ese momento sentí que nuestras miradas compartían un secreto que solo nosotros podíamos entender. La tensión creció entre nosotros como un hilo invisible que nos unía en medio del caos familiar. La cena continuó con más tapas y vino. Las risas se mezclaban con historias familiares que revelaban tanto amor como rencor. Pero cada vez que me dirigía al hermano de mi esposo, sentía que nuestras interacciones eran más profundas que las simples charlas superficiales sobre la vida cotidiana. Era como si cada palabra compartida estuviera cargada de significados ocultos. En un momento dado, él sugirió: «¿Por qué no planeamos un viaje juntos? Solo nosotros dos. Podría ser una buena manera de desconectar y conocernos mejor». Mi corazón dio un vuelco ante la propuesta inesperada. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Un viaje significaba más tiempo juntos, lejos del escrutinio familiar y del peso de nuestras decisiones pasadas. Pero también significaba profundizar en algo que ya era complicado. «No sé si eso sea lo mejor», respondí cautelosamente intentando mantener una fachada tranquila mientras mis pensamientos luchaban entre lo correcto y lo deseado. «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos», dijo él con una sonrisa persuasiva. Su mirada me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros.
La posibilidad de perder todo lo que había construido me asustaba profundamente, pero también había algo liberador en la idea de dejar atrás las convenciones sociales por un momento. Mientras la conversación seguía fluyendo alrededor nuestro, noté cómo su mano rozó la mía en la mesa mientras alcanzaba una tapa. Fue un contacto fugaz pero electrizante. El mundo se detuvo por un instante mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente. Sin pensarlo dos veces, respondí a su gesto apretando suavemente su mano antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado fuego. El resto de la cena pasó en una especie de nebulosa. Las risas y las historias familiares se desvanecieron ante el peso creciente de mis pensamientos internos. La idea del viaje pululaba en mi mente como un eco persistente. ¿Era solo deseo o algo más profundo? ¿Podría estar dispuesta a arriesgarlo todo por esa chispa? Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse y los abrazos llenaron el aire con promesas vacías sobre vernos pronto, sentí una mezcla abrumadora de culpa e incertidumbre. Mi esposo me miró con cariño mientras caminábamos hacia el coche. Su confianza en mí era palpable e hiriente al mismo tiempo. Ya en casa, traté de actuar normalmente mientras él hablaba sobre los planes para el fin de semana próximo. Sin embargo, mis pensamientos estaban atrapados entre el deseo y la lealtad. Cada palabra resonaba como una advertencia silenciosa sobre lo que estaba en juego. Esa noche no pude dormir bien. Mis sueños estaban llenos del rostro del hermano y las posibilidades que habíamos discutido durante la cena. A medida que avanzaban las horas sin descanso ni alivio emocional, tomé una decisión. Debía hablar con él antes de tomar cualquier paso definitivo hacia adelante o hacia atrás. A primera hora del día siguiente decidí enviarle un mensaje sencillo pero directo: ¿podemos hablar? El mensaje fue enviado con nerviosismo. Cada segundo parecía durar una eternidad hasta recibir su respuesta. Poco después llegó su contestación: claro, ¿dónde? La brevedad del mensaje me hizo sentir ansiosa pero también emocionada por lo que podría surgir durante nuestra conversación. Nos encontramos en un bar local conocido por sus tapas tradicionales. El aroma del pescado frito y las aceitunas llenaban el aire mientras tomábamos asiento en una mesa apartada donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o comentarios ajenos. Gracias por venir, dijo él al sentarse frente a mí. Su voz tenía esa mezcla familiar entre confianza y vulnerabilidad que siempre me había atraído hacia él. No podía evitarlo. Tenía muchas cosas en mente, respondí mientras jugueteaba con mi copa. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre trivialidades cotidianas hasta llegar al punto crucial donde ambos sabíamos que teníamos que enfrentar nuestros sentimientos sin rodeos. Sobre lo del viaje, empezó él antes de ser interrumpido por otro grupo cercano riendo ruidosamente. Creo que sería bueno para ambos salir juntos lejos del ruido familiar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros cuando alguien decidió acercarse a nuestra mesa para pedir recomendaciones sobre tapas locales. Sonreímos cortésmente mientras esperábamos a que se alejara nuevamente para retomar nuestra discusión crucial. Finalmente regresamos al tema. Lo sé. Pero hay tanto riesgo involucrado, dije temiendo lo inevitable, no puedo simplemente ignorar todo lo demás. Él asintió lentamente antes de responder. A veces hay decisiones difíciles. Pero creo firmemente que vale la pena explorar lo que sentimos. Las palabras resonaron dentro mío. Sabía muy bien cómo podía terminar esta historia si decidía seguir ese camino lleno de incertidumbres pero también lleno de promesas ocultas e inexploradas. El sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi esposo, y aunque la voz sonaba tranquila, había un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. Contesté intentando mantener la calma. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Preguntó él. Bien, aquí en casa, respondí, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. He estado pensando en ti. Quiero que hablemos cuando llegue. Hay algo importante que necesito decirte. Su tono me llenó de inquietud. La idea de una conversación seria solo aumentaba el peso de la culpa que ya llevaba sobre mis hombros. Me pregunté si había notado algo extraño en mí o si simplemente quería hablar sobre nuestras vidas cotidianas. Pero en ese momento el eco de su voz me hizo recordar lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro profundo.
La tensión entre mi esposo y yo se estaba volviendo insostenible. Al mismo tiempo, el recuerdo de los momentos compartidos con su hermano me llenaba de confusión y deseo. ¿Podría realmente seguir adelante con esta doble vida? Mientras intentaba calmarme, decidí dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles de Sevilla estaban adornadas con luces brillantes debido a la feria de abril, y el aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire. La gente reía y bailaba al ritmo de la música flamenca, todo parecía tan alegre y despreocupado. Sin embargo, yo no podía disfrutarlo. La culpa seguía atormentándome mientras pensaba en las decisiones que había tomado recientemente. El momento que compartí con su hermano era un recuerdo dulce pero peligroso. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y miedo invadía mi ser. Regresé a casa sintiéndome más perdida que antes. En ese instante noté un sobre en la mesa del comedor. Era una carta dirigida a mí, escrita con una caligrafía familiar. La abrí temblando y comencé a leer. Las palabras me golpearon como un rayo. Era una carta de mi esposo donde expresaba sus sentimientos más profundos sobre nuestra relación. Hablaba sobre cómo sentía que nos habíamos distanciado con el tiempo y cómo deseaba recuperarlo todo antes de perderme por completo. Te necesito, decía una línea en particular que resonó dentro de mí como un eco doloroso. Me di cuenta de lo mucho que él también estaba sufriendo por nuestra situación actual y cómo sus esfuerzos por mantenernos unidos estaban pasando desapercibidos para mí. Mientras leía cada palabra, sentí como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. No solo estaba traicionando su confianza al involucrarme con su hermano, también estaba ignorando su dolor y su deseo genuino por salvar nuestro matrimonio. La revelación fue abrumadora. Tenía ante mí dos caminos completamente diferentes, uno lleno del amor incondicional de mi esposo y otro marcado por un deseo prohibido e intenso por su hermano. ¿Cómo podía tomar una decisión entre ellos? Cada elección parecía llevarme hacia un abismo más oscuro. Decidí hablar con él esa noche después de cenar. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de seguir adelante con cualquier cosa relacionada con su hermano. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba su llegada, cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando finalmente entró por la puerta, noté algo diferente en él, tal vez era la determinación o tal vez el cansancio acumulado por las preocupaciones recientes. Se acercó a mí y me abrazó suavemente como si quisiera protegerme del mundo exterior. ¿Te sientes bien?, preguntó mientras miraba directamente a mis ojos. Sí, solo he estado pensando mucho últimamente, respondí evasivamente. Conforme avanzábamos hacia la cena, sentí como las palabras se amontonaban en mi cabeza como nubes oscuras listas para estallar. La comida transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia él. Cada vez que nuestro contacto visual se cruzaba, recordaba los momentos robados entre nosotros dos. Finalmente, después del postre, no pude más y decidí dar el primer paso hacia esa conversación necesaria. Necesitamos hablar sobre nosotros, dije con voz temblorosa. He estado sintiendo muchas cosas confusas últimamente. Él asintió lentamente, dándose cuenta del peso detrás de mis palabras. Yo también he sentido que hay algo diferente entre nosotros, comenzó a decir antes de ser interrumpido por el sonido del teléfono nuevamente. Esta vez era su hermano quien llamaba. La sorpresa fue evidente en sus ojos mientras respondía rápidamente al teléfono sin dejarme continuar nuestra conversación crucial. Hola, sí, ¿qué pasa?, preguntó mientras yo me quedé allí congelada, sintiendo cómo se desvanecía mi oportunidad para abrirme completamente ante él. Escuché fragmentos de la conversación. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, sí, claro. Cada palabra pronunciada por él me hacía sentir más distante y frustrada al mismo tiempo. Parecía estar involucrado en algo importante sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros tres. Cuando colgó el teléfono finalmente se volvió hacia mí con una expresión seria en su rostro. Lo siento mucho, tengo que salir un momento, dijo rápidamente, pero volveré pronto para terminar nuestra charla. Asentí sin poder articular nada más mientras veía cómo salía apresuradamente por la puerta principal dejando atrás una atmósfera cargada llena de preguntas sin respuesta e inseguridades aplastantes. La noche avanzó lentamente mientras esperaba su regreso.
cada segundo se sentía interminable hasta que decidí buscar distracción revisando algunas cosas pendientes alrededor del hogar cuando encontré otra carta oculta detrás del sofá. Era otra nota escrita por mi esposo, pero esta vez tenía un tono diferente. Reflejaba dudas sobre nuestra relación, pero también contenía promesas renovadas para trabajar juntos hacia adelante. En medio del caos emocional que enfrentaba ahora, no sabía si eso significaría renunciar a sus hermanos o aceptar lo inevitable. Este triángulo amoroso podría llevarnos a todos hacia caminos oscuros donde nadie saldría ileso. El sonido familiar del timbre rompió mis pensamientos nuevamente justo cuando creí haber encontrado claridad suficiente para enfrentar lo inevitable. La puerta se abrió y mi esposo apareció con una sonrisa que no podía ocultar. A su lado, el hermano lo seguía, con una expresión seria que me hizo contener la respiración. El ambiente estaba cargado de tensión, y cada palabra que se pronunciaba parecía tener un peso extra. La cena familiar había sido un torbellino de emociones, pero ahora, en este instante, todo parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mi esposo, mientras se sentaba a la mesa. Su tono era ligero, pero yo podía ver en sus ojos que algo lo inquietaba. El hermano se quedó en pie, observando con atención cada movimiento. La situación era insostenible, el dilema entre amor y lealtad me devoraba por dentro. Mientras servíamos la cena, el hermano tomó la palabra. He estado pensando sobre lo que hablamos, comenzó, su voz grave resonando en la habitación. No sé si esto es lo correcto. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. ¿A qué se refería? Las miradas cruzadas entre ellos me hicieron sentir como si estuviera en medio de un juego peligroso donde las reglas cambiaban constantemente. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Él respiró hondo antes de continuar. Lo que siento por ti no es solo un capricho. Sus palabras colisionaron con mis pensamientos como olas rompiendo contra las rocas. La complejidad de nuestra situación me abrumaba, no podía ignorar los sentimientos que habían surgido entre nosotros. Mi esposo miró al hermano con sorpresa y luego a mí, buscando respuestas en mi rostro. ¿De qué estás hablando?, inquirió con una mezcla de confusión y preocupación. La atmósfera se volvió aún más tensa. En ese momento sentí que el tiempo se detuvo, todo lo que había construido estaba al borde del colapso. La cena continuó en un silencio incómodo, las palabras apenas salían de nuestras bocas. Cada bocado era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro y de las decisiones difíciles que debíamos tomar. Mi mente giraba en torno a los recuerdos recientes, los momentos compartidos con el hermano y esa conexión inesperada que habíamos forjado. Cuando finalmente terminamos de comer, mi esposo propuso dar un paseo por el barrio para despejarse un poco antes del postre. El hermano aceptó rápidamente, pero yo dudé. No quería estar sola con él, la tensión entre nosotros era palpable y temía lo que podría suceder si quedábamos a solas. Sin embargo, algo dentro de mí me empujó a salir al aire fresco de Sevilla. La noche estaba iluminada por las luces de la Feria de Abril. La música vibrante llenaba el ambiente mientras caminábamos juntos por las calles adoquinadas. Mis pensamientos estaban divididos entre el amor familiar y el deseo prohibido. El hermano caminaba cerca de mí, su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. No quiero arruinar tu vida, dijo de repente, rompiendo el silencio entre nosotros mientras nos alejábamos del bullicio festivo. ¿Y qué hay de nuestra vida?, respondí casi sin pensar. Las palabras salieron como un susurro cargado de emoción reprimida. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. No puedo seguir así, admitió con sinceridad desgarradora. Necesito saber si esto es real. Una parte de mí quería gritarle que sí, que había algo verdadero entre nosotros, pero otra parte sabía que no podía ser tan simple. Justo entonces sonó mi teléfono. Era una llamada inesperada de mi esposo preguntando dónde estábamos. Debemos volver, dije rápidamente, sintiendo cómo la realidad regresaba para envolvernos nuevamente en sus garras implacables. El camino hacia casa fue silencioso, cada paso resonaba como un eco del dilema al que nos enfrentábamos todos juntos. ¿Podríamos seguir adelante sin rompernos? Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando ansiosamente en la sala.
¿Todo bien?, preguntó al ver nuestras expresiones tensas. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mis sentimientos encontrados detrás de una fachada tranquila. Mi esposo sonrió débilmente y luego miró al hermano. Gracias por acompañarla. Las palabras sonaron vacías ante mis oídos, sabía que nada volvería a ser igual después de esta noche. Nos sentamos juntos en el sofá mientras él encendía la televisión para intentar aliviar la tensión palpable en el aire. Pero mi mente seguía divagando hacia lo prohibido, las imágenes del hermano invadían mis pensamientos sin piedad alguna. Fue entonces cuando mi esposo rompió el silencio. Quiero hablar contigo sobre nosotros. Su tono era serio y directo, sentí como mi corazón se aceleraba ante la perspectiva del futuro incierto que teníamos por delante. El hermano intercambió miradas conmigo antes de levantarse para irse a casa. Su partida dejó un vacío inmediato tras su salida. Mi esposo continuó hablando sobre planes futuros y cómo podríamos reconstruir nuestra relación después del caos reciente. Sus palabras resonaban como ecos distantes mientras yo luchaba por concentrarme. Finalmente llegó ese momento crucial. Él me ofreció una oportunidad para empezar nuevamente desde cero, prometiendo trabajar juntos para sanar las heridas del pasado. Pero justo cuando estaba a punto de responderle algo significativo sobre cómo me sentía realmente acerca del futuro, el timbre sonó nuevamente interrumpiendo mis pensamientos profundos una vez más. El corazón me dio un vuelco cuando vi quién estaba detrás de la puerta. Era el hermano nuevamente. Su expresión revelaba más incertidumbre que antes. Algo había cambiado en él desde nuestra conversación anterior. Necesitamos hablar, dijo firmemente. La atmósfera se volvió eléctrica. Sabía que este encuentro traería consigo consecuencias inesperadas para todos nosotros.